¿Se acuerdan? Y vamos a leer hasta el 7, del verso 1 al 7. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, la hora novena. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Quiere decir oro de oro, de metal, no que no oraba Pedro, ¿vale? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué dice? Te doy, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Recibimos la palabra con un aplauso y pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Lo que hoy el Señor ponía en mi corazón es que uno da lo que tiene. No sé si estás de acuerdo. Dice la Biblia que había un hombre en este templo, en la puerta llamada La Hermosa, y este hombre que era cojo de nacimiento, y dice la Biblia que estaba pidiendo ¿el qué? Estaba pidiendo una limosna, estaba pidiendo limosnas. No sé tú, pero ¿no crees que estaba pidiendo algo incorrecto? Necesitaba más sanidad que limosnas. Estaba pidiendo algo que no necesitaba, pero él pedía limosna, cuando en realidad necesitaba era un milagro, que el Señor le sanara. El caso es que este hombre estaba allí y pedía limosnas a todos los que pasaban por la puerta del templo. Pedía limosnas, una limosna, vivía de las limosnas de la gente, hasta que un día apareció Pedro y Juan a la hora de la oración. Cuando iban al templo aparecieron por allí, y apareciendo por la puerta de La Hermosa se le quedaron mirando y le dijeron, oye, no tengo ni plata ni tengo oro. O sea que Pedro y Juan sabían bien lo que no tenían. Vaya por Dios que no falla la luz, hoy falla la tele. Este ya tiene que ser Satanás, que Dios lo reprenda. No puede ser. El caso es que él sabía lo que no tenía y sabía lo que tenía. Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy, lo que no tengo no. Dijo, no te puedo dar plata y oro, no lo tengo. Y como no lo tengo, no te lo puedo dar. Yo te doy lo que tengo. Pero dice que ellos no tenían ni plata ni oro. ¿Saben? Esto hay una anécdota de dos sacerdotes de la iglesia católica. Hace años hablaban entre ellos y decían, ¿te has dado cuenta, fulano, que ya no nos pasa como a Pedro y a Juan, a los apóstoles? Nosotros ahora las arcas las tenemos llenas de plata y de oro. Ya no nos pasa como a ellos. Y el otro sacerdote le dijo, es verdad, tenemos las arcas llenas de plata y de oro, pero no podemos decir a la gente, levántate y anda. Era más poderoso y era más riqueza la que tenía Pedro y Juan que toda la plata y el oro que puedas pensar e imaginar, porque este vaso que es de barro guardamos dentro un poder excelente que es el del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que tenía Pedro y Juan, pero Pedro sabía lo que no tenía. Él dijo, no tengo plata ni tampoco tengo oro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero qué importante es saber lo que uno no tiene. ¿Es importante? Es importante saber lo que uno tiene y lo que no tiene también. Lo que le dijo Pedro fue, lo que tengo te doy, lo que no tengo no te lo puedo dar, pero lo que tengo yo lo voy a poner a disposición para echarte un cable, para ayudarte. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué quiere decir? Que es tan importante saber lo que tenemos como saber lo que no tenemos. No sé si te ha pasado alguna vez, si te ha llegado alguien a la casa por sorpresa y de momento tú no tenías la compra hecha, no tenías muchas cosas, o quizá una mala racha económica, y ha entrado por la puerta y la has sentado a la mesa y has dicho, lo que tengo, te doy. Ojalá tuvieras para ponerte un jamón de estos de 5 estrellas y ponerte unas chuletillas de cordero, pero no lo tengo. Entonces saco lo que tengo y te lo pongo a disposición. Ojalá tuviera para darte más cosas, pero no tengo. Lo que tengo te doy. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has dado a alguien tú algo, lo que tenías? ¿Has dicho, me gustaría darte otra cosa, pero doy lo que tengo o no? Claro, entonces es importantísimo saber lo que tenemos y lo que no tenemos. Pedro tenía claro lo que no tenía, pero tenía también más claro lo que sí tenía. Entonces yo en esta tarde digo que cada uno al final da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Por eso no te asustes cuando quizá alguien de momento pega, no sé, de momento pega un cambio de dirección y toma una decisión que dices tú, ¿por qué ha hecho esto así de momento? No lo ha hecho de momento, sino
que al final su naturaleza se revela y sale a la luz. ¿Quién es? Sale a la luz lo que tiene al final por dentro. La Biblia dice que la abundancia del corazón, de la abundancia de aquí, lo que almacenas en este trastero del alma, en este almacén al final se hace público y evidente por tus palabras. Yo no sé, yo 5 minutos puedo fingir que soy abogado. 5 minutos. Puedo aprender 4 cosas y 5 minutos puedo fingir que soy abogado, pero a los 15, 10 minutos se van a dar cuenta que no tengo ni idea de abogacía. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, de lo que uno se llena, eso luego va a hablar. A veces, yo esto lo pongo de ejemplo, espero que esto no lo escuche. Tengo un amigo mío que una vez predicando dijo una palabra deshonesta. Dijo una palabra que no estaba bien. Y cuando dijo la palabra él se quedó rojo. Se quedó rojo y ya no quería predicar más porque dijo una palabra fea, mal, una palabra deshonesta. Y claro, ya hablando con él, digo, mira, quizá en tu día a diario es una palabra que usas mucho, lo usas en demasía esa palabra y al final no se puede retener lo que uno tiene aquí. De lo que te llenas, de eso mismo luego vas a hablar. Entonces es importante saber que cada uno al final va a dar lo que tiene, ¿sí o no? No le puedes pedir peras al olmo, ¿o sí? No. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces el fruto es el sello que identifica al árbol. Más allá de las palabras, de lo que podamos decir, del currículum que queramos presentar. Al final, el fruto que nosotros damos es el sello de identidad en nosotros. Al final cada uno da lo que tiene. Por eso te vas a encontrar con gente que es muy simpática, pero no es muy formal. ¿Te das cuenta? Con otro que es más serio, pero más formal. Vas a estar con gente que a lo mejor dices, estás 10 minutos con él y qué bien te lo pasa, porque te ríes con él, te cuenta de chistes, pero luego para otras cosas le carece de otras cosas, le faltan otras cosas. Quiere decir que cada uno al final da lo que tiene, te das cuenta de lo que se alimenta, de eso mismo es lo que va a dar. Entonces Pedro tenía claro este principio, él sabía lo que no tenía, pero sabía lo que sí tenía para dar. No sé cuántos de aquí saben lo que tienen para dar. ¿Alguno lo sabe? ¿Y lo que no tienen lo sabéis también? Es bueno saber lo que tengo y lo que no tengo. Pedro dijo, lo que yo tengo, eso mismo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía, yo digo, que lo más importante. Tenía a Jesucristo. Él dijo, lo que yo tengo te doy, levántate y anda. ¿Y cuánto bien le hizo a ese hombre encontrarse con un hombre que sí sabía lo que tenía? Entonces, bajo ese principio, vamos a estar ministrando un poquito en esta tarde. Espero que el Señor nos pueda hablar. Vamos a ir a Lucas 10, al verso 30. Esta historia ya tan conocida que nos habla del buen samaritano. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y ahora dice el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, pero llega también el verso 32 y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? También pasó de largo. Es decir, que tanto el sacerdote como el levita, la Biblia dice que pasaron de largo. Yo siempre esto, de por años, siempre lo hemos criticado mucho al sacerdote y al levita. Yo creo que desde los púlpitos pocos se han llevado más palos, Pepe, que el sacerdote y el levita. Porque este mensaje lo llevo escuchando desde que tengo uso de razón. Lo llevo escuchando, sacerdote religioso que tenía mucha prisa para el culto, pero ve al hermano tirado y no le recoge. El levita que tenía tanta prisa por cantar en el culto, pero viendo al hermano que necesitaba un cable, una ayuda, no le extendió la mano. Qué levita más religioso. Así hay gente que en el culto finge, pero en la calle son demonios. Yo ese mensaje lo escuché desde que era pequeño, pero leyendo un poco el texto, digo, estos tienen justificación, porque luego el verso 33, dice la Biblia en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahora dice el verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole el ¿qué? Aceite y vino y poniéndolo en su caballo lo llevó al mesón. Ahora yo entendí por qué el sacerdote y el levita no se pararon a asistir a aquel hombre. ¿Sabes por qué? Porque no tenían aceite, ni tenían vendas tampoco, ni tenían vino tampoco. Sin embargo, el samaritano se paró porque tenía aceite,
tenía vendas y tenía vino para aquel hombre. Entonces, para mí, el sacerdote y el levita sí que estaban justificados. ¿Sabes qué? Que no tenían nada para ofrecer. Y el que no tiene nada para ofrecer no le puede pedir nada. Por eso el sacerdote pasa de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque le faltaba el aceite, le faltaba la unción. Pasó de largo porque no tenía vendas para restaurar. Entonces, ¿para qué iba a perder el tiempo si no tenía algo que no tenía para ofrecer? No sé si me entiendes. Sin embargo, el buen samaritano se paró. ¿Por qué? Oye, porque yo tengo lo que tú necesitas. Entonces, tanto el sacerdote como el levita pasan de largo porque no tienen. Y como no tienen, no le puedes pedir. Donde no hay, no se puede sacar. ¿O sí? De donde no hay no se puede sacar. Cero es cero y en un pozo sin agua es un pozo sin agua. Entonces estos eran así, no tenían nada, pero el buen samaritano sí tenía. Entonces lo que tenía lo puso a la disposición de aquel hombre que había caído. La gran pregunta es, ¿cuántos tienen aquí para ofrecer en este tiempo? ¿Cuántos tienen vendas de restauración en este tiempo? ¿Y cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Quiere decir que lo que tú tienes lo tienes que poner al servicio de los demás para la edificación de la obra. Quiere decir que lo que no tienes, claro, lo que no tengo yo no lo puedo ofrecer, pero lo que tengo sí. Entonces, con mis limitaciones como ser humano, con mis limitaciones como todos, pero lo que tengo yo lo voy a poner para restaurar, lo voy a poner para traer libertad, lo voy a traer para poder ayudar a las vidas, pero el principio es que hay que saber lo que uno tiene y lo que no tiene. Este sacerdote no tenía para pararse por el camino. Así te vas a encontrar con muchos que no tienen. Y quieres sacar, pero no tienen. Y te gustaría que tuviera, pero no tienen. Y te gustaría que el fruto fuese otro, pero no lo tiene. Sin embargo, la Biblia dice que este samaritano sí que tenía, sí tenía aceite para poder venderle. Este sí. Ahora vamos a 1 Samuel 21:2, por favor. Vamos a ver un sacerdote que sí tenía, que este sacerdote no era como el otro. Dice la Biblia, y respondiendo David al sacerdote Ahimelech, le dijo, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, mira lo que dice David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Empezó diciendo, dame mucho, dame 5. Y luego ya dijo, bueno, dame lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan, ¿cómo? No tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. No hay otro pan. Dice, pero lo daré si los criados han guardado a lo menos de las mujeres. Es decir, que lo que le pide al sacerdote es pan. Y el pan dice, mira, aquí el pan que hay no es un pan común. Aquí el pan que hay es un pan sagrado, no hay otro pan. Quiere decir que este sacerdote sí tenía para ofrecer algo. ¿Qué tenía para ofrecer este sacerdote a David? Tenía para ofrecer un pan que no era común. ¿Tú qué crees que nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer a la gente? ¿Un pan que no sea común? Mira, hay un tiempo que uno se tiene que estar alimentando como Elías de los cuervos. Dice que en el arroyo de Queril le llevaban pan todos los días los cuervos y era un pan de supervivencia. Hay gente que de por años ha vivido con un pan de supervivencia, pero no es todo. Hay un pan que es extraordinario, que no es un pan común, que es un pan fuera de lo común. ¿Y qué pan es ese, pastor? Yo digo que es el pan de la palabra. Este pan no es un pan común. Por eso, mira, en la iglesia nosotros estamos formando, ¿para qué? Para que la gente, cuando presente a Cristo y hable de la palabra de Dios, le diga a la gente, mira, yo lo que tengo te doy. ¿Y qué tienes para darme? Lo que tengo para darte no es un pan común, ni es un pan de supervivencia. Tengo para darte un pan que fuera de lo común, es el pan de la palabra. Es un pan extraordinario. ¿No te das cuenta que cada uno da lo que tiene? Por eso la gente no le puede pedir que dé algo que no tiene. Pero este sacerdote no le pasaba como al sacerdote que pasó de largo. Este sacerdote sí tenía algo, tenía pan. Por eso lo primero que todo sacerdote tiene que tener, ¿qué es? Pan. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Pastor, ¿eres tú el sacerdote? Claro, y vosotros también. La Biblia dice en 1 de Pedro, esto es tremendo, dice en 1 de Pedro, antes vosotros no erais nada. Lo dice así la Biblia. Mira al que tienes al lado y si te atreves y dile, antes no eras nada. Díselo, por favor. Así lo dice la Biblia, ¿eh? Antes, dice Pedro, no erais nada. Pero ahora, dice, ahora soy real sacerdocio, ¿te das cuenta? Ahora soy nación santa, ahora soy linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que tú también eres un sacerdote en tu casa y tú tienes que manejar también un pan que no sea común, tienes que manejar el pan de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, eso es lo que tenemos para dar.
Hay gente que para restaurarla no le va a valer solo con darle un abrazo o con tomarse un café. Hay gente que para restaurarla lo que va a necesitar es recibir la palabra de Dios, porque la palabra es lo que restaura. Hay una parte emocional en el alma que se puede sanar con un abrazo o un beso en la mejilla, pero hay una parte interna creada más profunda, que es el espíritu, que solo se puede alimentar de un pan que no es común, del pan de la palabra. Por eso cada uno da lo que tiene. ¿Cuántos se van a preparar para dar lo que tienen? ¿Sí o no? Amén. Entonces dice, aquí está el pan sagrado. Y dice el verso 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Mira lo que dijo David. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan. Di conmigo, aquí, dilo conmigo, aquí no hay otro pan. Aquí necesitamos el pan, ¿o no? O chucherías, de esas que vendemos ahí en la cafetería a 10 céntimos. Nosotros necesitamos el pan, porque el pan es lo que alimenta. Nosotros estamos en pie. ¿Sabes por qué estás en pie? Por el pan. Porque el pan de la palabra te mantiene en pie. La Biblia dice que cuando Noemí se tuvo que ir de su tierra, dice que se fue de Belén porque allí no había pan. ¿Sabes qué significa Belén? Belén significa la casa del pan, pero justamente en la casa del pan se habían quedado sin pan y se tuvo que ir a emigrar a otras tierras para poder comer porque no había pan. Por eso, mira, yo digo algo. La gente cuando sale de las iglesias, que salga por el motivo que quiera, pero de la iglesia del Señor no puede salir porque digas que aquí no había pan. No. En la iglesia, en la casa del pan, tiene que haber pan de la palabra. Por eso el hijo pródigo se acordó y dijo, recuerdo cuánto pan había en la casa de mi padre. Era un pan que no era normal. Él se fue a una tierra lejana y seguro que estuvo comiendo algún tiempo, pero no pudo comer como comía en la casa de su padre, porque en la casa de su padre había un pan que era extraordinario, que no era un pan común. Por eso la Biblia es el pan que para nosotros es el pan extraordinario que nos alimenta, ¿sí o no? Dice, aquí no hay otro pan sino el pan de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl, y dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí el que pregunta ahora? ¿A mano alguna lanza o alguna espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efob. Si quieres tomarla, dice, tómala. ¿Por qué? Porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, dame esa porque no hay ninguna como esa, dame esa espada, esa es la que yo necesito. Y el sacerdote le dijo, mira, ¿tú quieres una espada? Aquí hay una espada, no hay otra espada aquí. Le preguntó, ¿aquí hay pan? Dice, aquí hay pan, pero aquí no hay otro pan que este. O sea que él estaba pidiendo pan y una espada, y el sacerdote le dijo, la única espada que hay aquí es la del gigante, y el único pan que hay aquí es el pan de la presencia. No hay otro pan ni otra espada, David, no la busques. ¿Sabes dónde fue David? Fue a la tierra de Nod. La tierra de Nod era conocida como la tierra de los sacerdotes, y en la tierra de los sacerdotes estaba Ahimelech, y Ahimelech lo que tenía para ofrecerle era una espada. No había muchas espadas, ni muchos panes, solo había uno. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que hay muchas espadas? Yo solo digo que solo hay una espada, que es la espada de la palabra. Y al igual que dijo David, dame esa espada porque no hay otra como ella. David estaba diciendo, yo sé que la espada pesa porque es la espada de un gigante. ¿Tú sabes cuánto podía pesar aquella espada del gigante Goliat? Pesaba mucho, era una espada muy, muy pesada. Entonces no cualquiera podía empuñar esa espada. Pero cuando David le dijo al sacerdote, aquí está la espada del gigante que tú venciste, él dijo, no hay otra espada como esa. Estaba diciendo, dame esa espada porque es la espada que yo necesito. ¿Sabes qué te quiero decir en esta tarde? Que tú también tienes una espada, pero de un gigante más grande. No es del gigante Goliat, es del gigante Dios Todopoderoso, que dice la Biblia que se sienta y el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que con 3 dedos puede juntar todo el polvo de la tierra y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Aquí en Casa de Salvación no hay otro pan, ni hay otra espada. Si buscas una espada de cartón, las espadas de cartón se compran en los chinos, pero las espadas para empuñarlas como esta espada, que es la espada de la Biblia, hace falta mucha responsabilidad.
se necesita mucho crecimiento. No cualquiera puede tomar la espada. Dice la Biblia que David tomó a uno de sus hijos y cuando tenía para matar a uno de los reyes, le dio la espada y dice que cuando el hijo cogió la espada para matar al rey, que ya solo era rematarlo. Dice la Biblia que como era joven y no era maduro, dice, no tuvo fuerzas para matar al rey y David se enfadó, le quitó la espada y lo mató, porque hay gente que no va a tener en sus manos la capacidad de sostener el peso de la palabra. Pero yo digo que Casa de Salvación tiene que ir en aumento y tiene que ir en crecimiento para poder coger la espada de la palabra. Y cuando te pregunten, hombre, y no hay una espada más liviana para mí, una de estas tipo láser como Star Wars, y no hay un pan que no sea un pan, es que este pan cae muy pesado, no hay un pan mejor de estos de perrito, de hamburguesa, no hay un pan que sea un poco más liviano, lo siento, aquí en la casa de Dios solo hay un pan, es el pan de la presencia, y una espada que es la espada del gigante. Por eso el sacerdote dijo, lo que tengo, te doy. Igual que aquel sacerdote pasó de largo porque no tenía nada para ofrecer, este sacerdote sí. Entonces quiera Dios en esta hora que nos parezcamos más al sacerdote Ahimelech que al sacerdote religioso que no tenía nada para ofrecer. Por eso, ¿cuántos saben que tienen algo para ofrecer? Y serme sincero, por favor. ¿Puedes levantar tu mano si hay algo que puedes ofrecer para la obra del Señor? Lo que tengo te doy. Como dijo Pedro, lo que tengo te lo voy a dar. Lo que no tengo no, pero lo que tengo sí. Lo que tengo sí. Acuérdate que la viuda de Sarepta, dice la Biblia, que llegó Elías y le dijo que le diese un bocado de pan. ¿Y qué le dijo la viuda? No tengo sino un poquito de aceite y un poquito de pan para mí, para mi hijo, y luego ya esperamos a morir. Dice que estaba recogiendo unas leñas y le dijo el profeta, dame a mí. Y dijo, es que si te doy a ti nos vamos a morir antes. Lo único que estaba haciendo la viuda de Sarepta era alargar la pena. Se iba a comer lo poquito que tenía y ese poquito que tenían lo comían y esperaban luego ya la muerte. Sin embargo, le dijo el profeta de Dios, dame a mí primero. Y cuando le dijo, dame a mí primero, le dijo, ahora no va a escasear el aceite de la vasija ni la harina de la tinaja. ¿No te das cuenta? Ni siquiera le dijo el profeta, vamos a llenarlo de aceite y vamos a llenarlo de harina. No, esto es más fuerte. Dijo que ese poquito nunca se va a gastar. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor, una vasija llena que se gaste o una vasija que tiene poquito pero que ese poquito nunca se gasta? Es mejor que tenga poquito pero que nunca se gaste. La Biblia dice que mientras había una crisis económica muy fuerte en la tierra porque Dios había cerrado los cielos, sin embargo aquella viuda con ese poquito de aceite y ese poquito de harina dice que se pudo sostener todo el tiempo con su hijo, pero dice la Biblia que le dio primero al profeta Elías, dijo, lo que tengo te doy, no tengo más, te voy a hacer primero para ti una torta cocida aquí en el horno y no tengo más, pero el profeta le dijo, tranquila, porque no va a escasear, con lo que tienes es suficiente. Mira, yo no sé a quién le tengo que decir esta palabra en esta tarde, pero con lo que tienes es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque no se trata tanto de lo que tienes, sino del Dios que te lo ha dado. Y como sea Dios el que te lo da, el poquito en la vasija no se va a acabar nunca. Y la poquita harina en la vasija no se va a acabar nunca. Porque no se trata de lo que nosotros tenemos, de lo material, de lo económico. No se trata de las armas que puedas tener, sino del Dios que te da las armas. Por eso, acuérdate cuando Moisés llegó a aquella zarza y fue todo espectacular. La zarza espectacular, el fuego espectacular, la voz de Dios espectacular, dijo Moisés, ya está. Ahora cuando le diga que me dé algo, me va a dar también algo espectacular. Y cuando le dijo, oye, ¿qué me vas a dar, Señor? Le dijo, Señor, te voy a dar un palo. Y dices, ¿tú cómo? O sea, una zarza espectacular, un fuego que no se apaga espectacular, una voz espectacular y ahora me das un palo. ¿Sabes en qué se convirtió ese palo y esa vara? Se convirtió en el terror de Egipto y de Faraón. Egipto era la capital del mundo y Faraón era la personalidad más fuerte de aquel entonces, pero cuando veía a Moisés con la vara, miraba así por la ventana a Faraón y decía, ya viene el tío la vara, decía él. Le temían, aparecía con la vara, cuánto miedo le cogieron a la vara de Moisés. Y Moisés pensaba que solo era un simple palo y la viuda pensaba que solo era un poquito de aceite. ¿Y si te dijera que con lo poco que tienes es suficiente? Porque Dios lo puede multiplicar, y no solo eso, que con lo poquito que tienes Dios lo puede utilizar y usar para hacer cosas grandes, porque Dios no necesita armamentos grandes ni cosas muy grandes para llevar a cabo sus planes. Por eso escogió a Israel, la más pequeña de entre las naciones, escogió a Gedeón, el más pequeño, por eso escogió a Abraham, un hombre politeísta que salió de una tierra que adoraba a muchos dioses, porque el Señor no necesita grandes armamentos. Por
eso se fue contra Faraón y Egipto y mira las armas de Dios, ¿eh? Las armas de Dios que si nos escuchara Putin se quedaba loco. Las armas de Dios fueron estas, unos mosquitos, unas úlceras, unos piojos, convertir el agua en sangre. Y dice, pero Señor, ¿y qué clase de armas son esas? Bueno, pues dice la Biblia que cuando Dios le envió las ranas a Faraón, las ranas ya dijo Faraón, no puedo más, con ranas ya no puedo, llamar a Moisés, oye Moisés, ora tu Dios que me saque las ranas porque no puedo con ellas. ¿Tú te crees que unas simples ranas no le dejaban dormir a Faraón en toda la noche? ¿Tú te imaginas que ahora saliera un noticiero por la tele diciendo Vladimir Putin no puede dormir por la noche y sale haciendo un vídeo diciendo no puedo más, diciendo Putin las ranas no me dejan dormir, voy a la casa, está llena de ranas, me monto en el coche lleno de ranas, voy al trabajo no puedo más, por favor vosotros orar a vuestro Dios que me quite las ranas? Y dices tú, y parece surrealista, pero es que esto sucedió. El hombre más fuerte con la personalidad más fuerte de aquel entonces se volvió loco porque unas simples ranas en las manos de Dios se pueden convertir poderosas. Por eso David solo con una piedra se fue contra un gigante. Y dices tú, ¿qué posibilidades tiene una piedra en las manos de un hombrecillo contra un gigante? Cero. Pero es que en las manos de Dios las piedras se convierten en misiles. Por eso, ¿y si te dijeran esta tarde que con lo que tienes es suficiente? Y si lo pones a la disposición de la obra, vas a ver cómo tu casa se va a bendecir y cómo todo va a avanzar. Y con lo que tú pensabas que no llegaba, prepárate porque a lo mejor no se acaba, porque no se trata de lo que tú tienes, sino del Dios que te respalda. Por eso con lo que tenemos yo creo que es suficiente, ¿sí o no? Entonces lo que tengo, yo lo que tengo te doy. Acuérdate también, dice la Biblia, que estando Jesús en el templo, ¿sabes que Jesús cuando estaba en el templo miraba las ofrendas? ¿Lo sabes? Cuando Jesús estaba en el templo, él miraba las ofrendas. Porque la Biblia dice que él se percató de una mujer viuda, pobre, que echó 2 blancas, que viene a ser un cuadrante, como un céntimo. O sea, él se fijó que había una viuda pobre dentro de la congregación y echó 1 céntimo. Y se quedó mirando Jesús y dijo, esta, la verdad, ha echado más que todo. ¿Sabes por qué? Porque echó todo su sustento. Ahora, si cualquiera de nosotros la viéramos ahora, si la veo yo le digo, ¿será posible esta vieja y viuda con 1 céntimo? ¿Será posible? No le da vergüenza traer 1 céntimo. Pero el Señor se quedó mirando y dijo, esta ha echado más que ninguno, porque no ha echado lo que le sobra, ha echado lo que tenía, ha echado su sustento. Y es que cuando uno da lo que tiene, agrada el corazón del Señor. Por eso dice que Ananías y Safira dieron, y dieron más que un cuadrante, dieron una parte grande de una herencia, pero se taparon otra parte y esa mintieron y dijeron esto no porque tal, y no pasaba nada porque era de ellos, pero mintieron no solo a Pedro, como dijo Pedro, no me habéis mentido a mí, habéis mentido al Espíritu Santo. Por eso, ¿qué te quiero decir en esta tarde? Que no puedes retener lo que tienes de parte del Señor. Y no estoy hablando de motivos económicos, estoy hablando en lo espiritual. Es mejor ser como aquella viuda que echa 1 céntimo porque es todo lo que tenía. Por eso mira, esto es lo que yo tengo, Señor. ¿Te vale para la obra? ¿Te vale para que te sirva? ¿Te vale para que yo pueda bendecir a otros? Te va a decir el Señor, me vale porque no se trata de lo que tienes, sino del corazón con que haces las cosas dentro de mi reino. Hay otros que a lo mejor son como Ananías y Safira, solo que dan una parte y lo otro, esto para mí. Entonces tú no estás dando lo que tienes. Otro, dice la Biblia que el Señor le repartió talentos. ¿Y sabes qué? Que hubo uno que enterró el talento, y cuando enterró el talento apareció y dijo, hombre, ¿por qué has enterrado el talento? Si el talento no está para enterrarlo. Por eso te tengo que decir yo en esta tarde que el talento no está para enterrarlo, el talento está para multiplicarlo. Lo que te ha dado el Señor está para la disposición de los demás. Por eso le dijo Dios a Abraham, te voy a bendecir y serás de bendición. La bendición no es topa mí, como dice el de Cruz y Raya, topa mí. No. Yo soy bendecido para bendecir a otros y tú eres bendecido para bendecir a otros. Por lo tanto, ¿cuántos el Señor le ha dado talentos? Por favor, talentos de muchas clases. ¿Para qué? Para ser de bendición. La Biblia dice que no lo enterremos, sino que lo multipliquemos. Por eso lo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos, darlo. Es lo que tengo, no tengo más. Lo que tengo, esto lo pongo a la disposición de la obra. Lo que tengo te doy. Esto lo puedes llevar a las áreas de toda la vida. Si lo quieres llevar al área de la casa, en el hogar, el matrimonio, lo puedes llevar. Lo que tengo te doy. A veces cuando uno está en el noviajo, pues se cree que ella es la princesa esta de Disney y él es el príncipe. Luego pues no tanto. Luego se va bajando ya y no es tanto. Entonces hay cosas que luego, oye, somos imperfectos.
¿entiendes? Entonces no se puede pedir luego algo que no tiene. A mí la pastora me puede pedir cariño, todo lo que quiera, no me puede pedir 1.000.000 de euros. Porque no soy Cristiano Ronaldo. ¿Te das cuenta? Entonces cada uno da lo que tiene. Lo que no tiene, pues evidentemente no lo puede dar. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Acompáñame a dejar al piano, por favor, y le voy a pedir a mi Joel, ¿dónde está? Que se ponga ahí a los textos. Gracias, Jesús. Vamos a ir al libro de los jueces. Vamos a ir al libro de los jueces, al capítulo 9 y verso 8. Mira esto, Jueces 9:8, dice la Biblia: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y dice el verso 9, mas el olivo respondió, ¿qué dijo? He de dejar mi aceite. ¿Sabía lo que tenía o no sabía lo que tenía? Es mi aceite. Dijo el olivo, yo sé lo que tengo aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y dijo la higuera, he de dejar el qué, mi dulzura. ¿Sabía lo que tenía, sí o no? Y mi fruto. El olivo dijo, voy a dejar yo mi aceite. ¿Sabía lo que tenía? La higuera dijo, dejaré yo mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina tú, hombre, sobre nosotros. Y dijo la vid, verso 13, y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a qué, a ser grande sobre los árboles. Verso 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda, zarza, reina tú sobre nosotros. Y mira lo que dice la zarza. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Cada uno de los árboles, dice que fueron a ver qué árbol podía reinar. Esto era como una parábola que hizo Yotam, que Yotam era el hermano menor de Abimelech. Abimelech mató en una piedra a sus 70 hermanos y solo Yotam quedó libre, y Yotam se subió en el monte Gerizim y pronunció estas palabras a modo de parábola. Entonces la zarza, está en la interpretación original, la zarza es el rey Abimelech. El caso es que cada uno de los árboles sabía lo que tenía. Dijo el olivo, oye, yo dejaré el aceite que se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande. Y dijo la higuera, y dejaré yo mi dulzura para ir a ser grande. Y dijo la vid, y dejaré yo también mi mosto, mi sacrificio para ir a ser grande. Y la zarza luego le preguntaron, ¿y la zarza tiene alguna zarza? Pregunto. ¿Qué es una zarza? Una zarza no tiene nada. Sin embargo, el olivo que tiene aceite dice, no hombre, ¿cómo voy a dejar yo lo que tengo si yo tengo aceite? Y la higuera dijo, ¿y cómo voy a dejar yo mi dulzura si yo soy dulce? Y luego llegó y dijo también el otro árbol, ¿y cómo voy a dejar yo el mosto? Sin embargo, la zarza, que no tiene nada, dijo, sí, venir que yo voy a reinar sobre vosotros. Y digo yo, ¿cómo puede ser que de entre los árboles los que tienen algo para ofrecer dicen que no? Y justamente la zarza, que no tiene nada, dice, venga, elegirme a mí por rey. ¿No conoces a gente así? Que no tienen nada, están vacíos y son los que quieren siempre disponer de todo. El olivo dijo, yo tengo aceite. El otro dijo, yo tengo dulzura. Y el otro dijo, yo tengo mosto. Y tú, zarza, dice, yo tengo abrigo, veniros y meteros debajo de mi sombra. Y digo yo, ¿qué sombra puede dar una zarza? Si una zarza no vale para nada. Sin embargo, él se sentía que podía ser rey. Y digo yo, la zarza no valía para ser rey. Te pregunto, ¿tú crees que la zarza valía para ser rey? ¿Tú crees que tenía las características la zarza para ser rey? ¿Y el olivo tenía las características para ser rey? Te pregunto. Hombre, el olivo tenía aceite. ¿Y la higuera tenía características para ser rey entre los árboles? Tenía dulzura. ¿Y la vid? ¿Tenía la vid características para ser rey? Hombre, la vid no tenía aceite ni tampoco tenía dulzura, pero tenía mosto. La vid representa el sacrificio. Quiere decir que tenían algo para ofrecer, pero había otras cosas que no tenían para ofrecer. No sé si me entiendes. Quiere decir que al olivo le puedes pedir aceite, pero no le puedes pedir dulzura. Y a la higuera le puedes pedir dulzura, pero no le puedes pedir el sacrificio de la vid, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, ninguno de los tres estaba apto para reinar porque tenían virtudes, pero también carecían de muchas cosas. La gran pregunta es, ¿por qué te decepcionas tanto cuando te decepcionan?
si cada uno al final da lo que tiene. Y al olivo le puedes pedir aceite, pero no le puedes pedir dulzura. Y a la higuera le puedes pedir dulzura, pero no le puedes pedir sacrificio de la vid. Si tú hablas con un hombre o una mujer como una vid, es un hombre que se esfuerza con sacrificio. Yo los he visto, hombres y mujeres con sacrificio, y que se esfuerzan y que no paran de servir al Señor y que tiran para adelante, pero no les llega, le falta la unción también del olivo. Y he visto otros que son ungidos como el olivo, que tienen mucho aceite, dan más profecías que Juan en la isla de Patmos y ven más visiones que Ezequiel, pero luego les falta la dulzura de la higuera. Hablan y cuando hablan, como dice la Biblia, son como golpes de espada. ¿No te das cuenta que los seres humanos estamos hechos también para decepcionar? Por eso, si te vas a la Biblia, el hombre de fe llamado Abraham, amigo de Dios, mintió en Egipto, y al hombre que Dios lo llamó perfecto en sus generaciones, llamado Noé, dice la Biblia que plantó una viña y se emborrachó, y hubo un apóstol como Tomás, apóstol, pero dice la Biblia que dudó de Jesús. Y si miras a David, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia también dice que cometió adulterio y también asesinato, y la Biblia dice de Sansón que era muy fuerte y podía con leones, pero no podía con la falda de una filistea. Y ves a Pedro, que era el que tenía mucha pasión, pero luego sin embargo negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque tenían virtudes y también defectos, porque tú y yo tenemos virtudes y defectos, y lo que tenemos lo damos. Hay veces que vamos a fallar porque no somos completos, nos pasa como a los árboles. Hay algunos que son como la zarza, que no tienen nada pero quieren ofrecer mucho. Si no tienen nada, al olivo tiene aceite pero te falta dulzura, el de la dulzura le falta sacrificio, y al del sacrificio le falta unción. ¿Sabes por qué? Porque no hay rey completo, ni hay personas completas. Aquí no somos un grupo de perfectos, somos un grupo de redimidos por la sangre del Cordero. Somos un grupo de gente perdonada, justificada, con caídas, con baches, pero que el Señor nos perdona y nos limpia, porque no hay rey perfecto. Por eso no valía ninguno para reinar, Miguel. La gran pregunta es entonces, ¿quién tiene que reinar? Yo digo que tiene que reinar alguien que tenga la unción del olivo, que tenga la dulzura de la higuera y que tenga el sacrificio de la vid. ¿Y sabes qué? Que el único que tiene unción, dulzura y sacrificio se llama Rey de Reyes, Jesucristo. Él es el único que tiene la unción del olivo. ¿Por qué? La Biblia dice que él, entrando en la sinagoga de Galilea, dijo: por cuanto he sido ungido para traer las buenas nuevas. ¿Te das cuenta? Él tenía la unción del olivo, por eso tenía tanta unción que entraba a los cultos, a las sinagogas, y los demonios se manifestaban y salían. Entraba en la casa de Pedro, sanaba a la suegra, porque tenía unción, pero luego también tenía la dulzura de la higuera, que venían los niños a él y decía: dejarlos, no los quitéis de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tenía la dulzura para no condenar a una mujer y decirle: tranquila, que yo no te condeno. Y tenía la dulzura para tocar a un leproso que tenía la carne podrida. Él tenía unción y era dulce, pero también tenía el sacrificio de la vid. Por eso dice la Biblia que él fue latigueado por nosotros, le pusieron corona de espinas. Dice la Biblia que abrieron sus manos con clavos de 18 centímetros. La Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre y siendo rico se hizo pobre. ¿No te das cuenta que no hay nadie perfecto y todos podemos decepcionar? Porque lo que tenemos te doy. Yo te puedo dar, como dice la niña Pastori, el alma, pero hay cosas que no te puedo dar porque de ahí fallo, y tú puedes dar otra cosa pero otra no porque fallas. Y te lo vas a encontrar a gente que es muy dulce pero le falta sacrificio, gente con unción pero le falta dulzura, gente con dulzura pero le falta sacrificio, porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Por eso digo yo algo: el que tiene que reinar es Jesús, porque cuando reina Jesús, mira, Jesús tiene la capacidad de no decepcionar a nadie. Por eso dice la Biblia en Hebreos: puesto los ojos en Jesús, y comienza a hablar de los héroes de la fe y dice: por la fe Abraham. ¿Y qué tiene Abraham? Tiene mucha fe, pero también Abraham mete la pata. Por la fe Sansón. ¿Y qué tiene Sansón? Mucha fuerza, pero también mete la pata. Por la fe Isaac. Isaac también era un hombre muy inteligente, sabio, pero también metió la pata. ¿No te das cuenta que no hay nadie perfecto y el ser humano estamos hechos para decepcionar y que nos decepcionen a nosotros? Entonces, si tuviéramos que buscar a un rey perfecto tendría que tener estas cualidades: la dulzura de la higuera, el aceite del olivo, que es la unción, y el sacrificio de la vid. El único que no te va a decepcionar es Jesús. Él todo lo que da y todo lo que tiene es bueno. A mí, si me pillas en una racha buena, vas a sacar de mí miel. Si me pillas en una racha mala,
Dios mío. Porque ¿sabes dónde se comprueba la calidad del creyente? Cuando nos pinchan con clavos. Ahí uno da lo que tiene. Cuando viene de momento un problema muy gordo y dices tú, ¿qué le ha pasado con lo firme que estaba? No le ha pasado nada, lo que pasa es que ha dado lo que tenía. ¿Te das cuenta? Porque damos lo que tenemos de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, Jesús todo lo que tiene es bueno. Por eso a él le pincharon con clavos. ¿Y sabes qué le pasó cuando le pincharon con clavos? Que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús le seguían pinchando y le pinchaban, pero él seguía sacando cosas buenas, porque todo lo que él tiene para ofrecernos es bueno. Por eso, como dijo Pedro al principio, lo que tengo te doy. Por eso que no te espantes cuando la gente da lo que tiene. Hay gente que va a dar lo que tiene y a veces lo que tiene es malo, como yo y como tú. Y hay temporadas donde qué bendición, y hay temporadas donde nos van a decepcionar mucho. Por eso el único que no decepciona es Jesús. Por eso yo siempre digo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque el único que no falla es el Señor. Los héroes de la fe fallan, pero el héroe de los héroes de la fe, que es Jesús, ese no falla a nadie. Por eso no te das cuenta que cada uno tenía para ofrecer algo. Los árboles, yo tengo esto, el otro árbol, yo tengo lo otro, pero me falta esto y me falta también lo otro, pero Jesús no. Jesús es completo, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Dios ya nos ha dado lo mejor que Él tenía? Está en Juan 3:16. Vamos a leerlo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea que cada uno da el qué, lo que tiene. Y si le preguntas a Dios, ¿y tú qué tienes, Señor? Te dice, yo tengo a mi hijo. ¿Es grande lo que te ha dado el Señor? ¿Crees que hay algo más grande de Dios para ti aparte de su hijo? Yo creo que si no te vale con su hijo, ya no te vale con nada. Por eso dice, de tal manera amó Dios que dio. ¿Qué tiene Dios para darnos? Lo más grande. Lo más grande ya te lo dio Dios a ti. Ahora, lo que tú tienes de parte de Dios, hay que darlo también. ¿Te das cuenta? Lo que tengo, te doy. Por eso recuerda que no te puedes decepcionar cuando quizá alguien venga y diga, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, porque ha dado lo que tenía. Y otras veces te tocará a ti dar lo que tienes, porque no siempre lo que damos es dulce, a veces es amargo, porque estamos sujetos al tiempo y estamos sujetos a acontecimientos de la vida. Sin embargo, Jesús dice en la Biblia que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Entonces, por muchos buenos olivos que tengan aceite, siempre le faltará dulzura. Y a la higuera siempre le faltará unción. Y a la vid le faltará unción y le faltará dulzura. Solo tendrá sacrificio. Porque no busques rey completo, porque no lo hay. Porque si tú vas con una libreta anotando los fallos de los demás, detrás tuya irán también con una libreta y boli y dejarán la libreta llena de fallos también. Porque al final cada uno damos lo que tenemos. Menos mal que nosotros dependemos de lo que da Dios. La Biblia dice que nada puede dar el hombre si primero no me es dado del cielo. Entonces, para no fallar en lo que damos, vamos a dar lo que nos dé Dios. Lo que Dios no nos dé, eso no lo podemos entregar. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ponte en pie donde estás, por favor. Lo que tengo, te doy. Lo que no tengo, no te puedo dar. Es bueno reconocer lo que tenemos.